de la práctica. Capacitar al estudiante en las metodologías más utilizadas en microbiología para la cuantificación directa e indirecta de microorganismos. Desarrollar habilidades para el recuento de poblaciones en microorganismos presentes en una muestra de origen. Introducción de la práctica. Existen diferentes técnicas para determinar el número de microorganismos presentes en una muestra. Ahora vamos a presentar las técnicas de conteo utilizando la escala de McFarland y la cámara de Neubauer. Escala de McFarland. La escala de McFarland es un método de conteo indirecto basado en los principios de turbidimetría. Esta técnica utiliza como patrón suspensiones de cloruro de bario que precipitan en presencia de ácido sulfúrico. La escala está constituida por 10 patrones. Cada una de las soluciones tiene una determinada turbidez por la precipitación química. Esta turbidez se compara con la suspensión bacteriana, que tendrá una concentración de bacterias determinada. Esta solución se prepara utilizando cloruro de bario al 1% y ácido sulfúrico al 1%. La turbidez corresponde a una población de bacterias expresadas en unidades formadoras de colonias por mililitro. Esta técnica se utiliza para realizar suspensiones bacterianas, ajustadas a un patrón valorado conociendo su concentración. Cada una de las soluciones está formada por un determinado volumen de cloruro de bario y ácido sulfúrico, que sumados dan un total de 10 mililitros. La cámara de recuento se utiliza para determinar un número de partículas por unidad de volumen de un líquido. Las partículas, leucocitos, eritrocitos, trombocitos, bacterias, polen, esporas, etc., se encuentran visualmente con un microscopio. Características de la cámara de recuento. Tiene una placa base en vidrio óptico especial, que tiene tamaño de un portaobjetos. Las ranuras expresadas en la placa base la dividen en 2 zonas anchas exteriores y 3 campos interiores. En el campo central están grabadas 2 cuadrículas de recuento, separadas una de la otra por una ranura. Entre campo central y cubreobjetos ya colocados, existe una ranura de 0,1 milímetros. Por la proyección vertical, la limitación lateral del volumen a contar se forma mediante las superficies imaginadas sobre las líneas exteriores de la cuadrícula de recuento. Fórmula de recuento de microorganismos en la cámara de Neubauer. Concentración en células por mililitro es igual al número de células contadas en las 16 celdas por 25 por 50 y por 1000, como aquí lo podemos ver. Partes de la cámara de Neubauer. Tiene un canal transversal y tiene cánalos longitudinales. En la parte del medio se coloca el cubreobjetos. Se pone 0,1 mililitro de la solución preparada entre el cuadrado de la cámara de Neubauer y el cubreobjetos. Los cuadrados de la cámara de Neubauer es de 1 milímetro y los cuadrados pequeños es de 0,2 milímetros. Hay diferentes tipos de cámaras. Voy a hablar de la cámara de Burkhardt-Turco. Combinaciones de sistemas de Burkhardt y Thom. La profundidad de la cámara es de 0,1 milímetros. La cuadrícula de recuento tiene 9 cuadrados grandes, cada uno de 1 milímetro cuadrado. Cada cuadrado grande está dividido en 16 cuadrados medianos, cada uno con aristas de 0,2 milímetros. En el cuadrado grande central, cada cuadrado mediano está dividido en 16 cuadrados pequeños con aristas de 0,05 milímetros. Aquí podemos observar la cámara de Burkhardt-Turco. Recomendaciones. Una de las cosas más importantes al momento de entrar al laboratorio es utilizar el equipo de protección adecuado, ya que vamos a estar trabajando con material biológico que puede ser patógeno para las personas que trabajan en el laboratorio. Es importante también tener cuidado con los reactivos y los colorantes con los que vamos a trabajar. En este caso, el reactivo más peligroso con el que vamos a trabajar es el ácido sulfúrico, que puede ser corrosivo, y por ello debemos utilizar guantes para evitar el contacto con estas sustancias y mascarilla para evitar la inhalación de los aerosoles que estos puedan producir. Debemos tomar en cuenta que estamos trabajando con materiales de vidrio y todos estos son peligrosos ya que pueden ser materiales cortopunzantes. Y al trabajar con bacterias debemos saber que es peligroso, ya que si tenemos alguna lesión podremos contaminarnos con ellas. Materiales. Ácido sulfúrico al 1%. Cloruro de bario al 1%.
Solución salina esterilizada al 0.85%. Colorante safranina. Pipetas Pasteur, pipeta mecánica y pipeta graduada. Cámara de Neubauer. Tubos de ensayo con tapa previamente esterilizados y puntas para la pipeta mecánica. Muestra bacteriana de cultivo de pseudomonas. Hisopos esterilizados. Antes de empezar la práctica, en el laboratorio debemos encender los mecheros para descontaminar el ambiente. El mechero también nos servirá para esterilizar los materiales que utilicemos y actuará como barrera de protección contra las bacterias con las que vamos a trabajar. Debemos recordar que el equipo de protección personal es de un solo uso, a excepción del mandil. Todos los demás deben ser desechados después de la práctica en el contenedor para desechos de riesgos biológicos. Y debemos lavar correctamente nuestras manos siempre al ingresar al laboratorio y al terminar la práctica. Ahora vamos a iniciar con el procedimiento para la preparación de la escala de McFarland. Lo primero que vamos a hacer es colocar el volumen determinado de cloruro de bario y luego procederemos a colocar el volumen determinado de ácido sulfúrico. Para iniciar el procedimiento debemos saber qué patrón de la escala vamos a preparar para tomar en cuenta los volúmenes de reactivo que vamos a necesitar. En este caso prepararemos el patrón 10 de la escala de McFarland. Para este patrón tomaremos 1 mililitro de cloruro de bario con ayuda de una pipeta mecánica. Lo primero que hacemos es ajustarla para el volumen que necesitamos y luego procedemos a pipetear el reactivo y lo colocamos en un tubo de ensayo previamente esterilizado. Debemos tomar en cuenta que las puntas de la pipeta que usamos se consideran como material cortopunzante, por lo que es importante desecharlas en un guardián para evitar posibles lesiones. Ahora procedemos a colocar 9 mililitros de ácido sulfúrico, que completa el total de 10 mililitros de la dilución de la escala. Para esto vamos a utilizar una pipeta graduada de vidrio. Pipeteamos el reactivo y procedemos a colocarlo en el tubo de ensayo que ya contiene el cloruro de bario. Al colocar el ácido sulfúrico, podemos observar que la solución se vuelve turbia y con un tono blanco. Esto se debe a la precipitación química que producen estos reactivos al estar en contacto. Esta turbidez será distinta en cada uno de los patrones y representará las diferentes concentraciones de la escala. Vamos a seguir el mismo procedimiento para preparar el resto de los patrones de la escala, tomando en cuenta los diferentes volúmenes de reactivo necesarios para cada uno de ellos. Una vez preparadas todas las diluciones de la escala, podemos apreciar el precipitado que se forma, y esto es lo que nos permite observar la diferencia de turbidez que existe entre cada uno de los patrones. Ahora ya tenemos lista la escala para utilizarla como guía para realizar las suspensiones bacterianas. Una vez preparada la solución de cloruro de bario, vamos a colocar el número de la escala para poder identificarlas.
Una vez hecha la escala de McFarland, se hace la suspensión de bacterias tomando como referencia un patrón. Seleccionar la escala de McFarland que vamos a utilizar según la concentración bacteriana que se necesita obtener. Procedemos a tomar un tubo de ensayo en el cual vamos a colocar 4 ml de solución salina al 85%. Se usó solución salina porque es una solución isotónica que permite que los microorganismos sigan siendo viables y se puede observar en el microscopio para el conteo. Se procede a realizar la suspensión bacteriana. Se tomó como muestra bacteriana un cultivo de pseudomonas. Luego, con un hisopo esterilizado, se toma la muestra a toques tomando únicamente las colonias individuales para evitar que haya contaminación de otras bacterias. Una vez tomada la muestra, se introduce el hisopo en el tubo de ensayo y se disuelve golpeando ligeramente el hisopo en el fondo del tubo. Este procedimiento se realiza las veces necesarias para que tenga la misma turbidez que el patrón que utilizamos de la escala de McFarland. Ya que se obtuvo la misma turbidez, se puso 8 gotas de safranina, ya que se colocan 2 gotas por cada mililitro de solución salina que se haya utilizado. Una vez que ha pasado el tiempo de reposo del colorante, podemos colocar la suspensión en la cámara para el conteo. Lo primero que hacemos es preparar la cámara de Neubauer. La colocamos sobre una toalla de papel para evitar manchar o contaminar el área de trabajo en caso de que haya algún derrame. Nos aseguramos de que el cubreobjetos esté bien colocado sobre el centro de la cámara para poder colocar la solución. Con una pipeta mecánica tomamos un pequeño volumen de una suspensión y procedemos a colocarlo en la cámara, de manera que el líquido ingrese por capilaridad entre la superficie de la cámara y el portaobjetos. Ahora la cámara está lista para observarla en el microscopio. Vamos a colocarla en el centro de la platina y procedemos a enfocar, iniciando con el objetivo de menor aumento hasta llegar al mayor aumento en seco, es decir, el objetivo de 40x. Una vez que hemos ubicado los cuadros de la cámara, podemos empezar el conteo. Se cuentan las células presentes en 16 cuadros y para obtener la población de la muestra aplicamos la fórmula de concentración de la célula por mililitro, donde n representará el número de células tomadas o contadas en 16 celdas, y esto se multiplicará por 25, por 50 y por 1000. Una de las ventajas de este método es la rapidez con que se pueden realizar los cálculos para obtener los resultados de la población bacteriana en una muestra.
Conclusiones. Se aprendieron las técnicas y procedimientos para preparar las suspensiones bacterianas para posteriormente realizar el conteo de bacterias en la cámara de Neubauer. Aprendimos el procedimiento para la preparación de la escala de Macfarlane, tomando en cuenta los volúmenes y concentraciones necesarios de cada uno de los reactivos. Se tomaron en cuenta los factores de riesgo de esta práctica para poder aplicar las normas de bioseguridad necesarias para evitar contaminar el área de trabajo y evitar lesiones en las personas que trabajan dentro del laboratorio.